Dice la palabra del Señor que todo lo que usted haga y lo que yo haga lo va a hacer para Dios. No hagamos cosas, hermanos amaditos o hermanos o amados hermanitos. No hagamos cosas que nos haga llorar mañana, que nos parezca que son buenas, pero que al rato voy a llorar, me voy a quejar y tal vez me revuelque. Él busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, que le ayuden a llevar el evangelio. Él pudo haber mandado a alguien más. Él pudo haber mandado el evangelio para todos en un mismo día, pero a él se le ocurrió en que el pueblo al cual él había venido a salvar quería hacerlo partícipe. Esto es la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés al sur de Houston. Para más información puedes contactarnos al teléfono 832-731-3139, 832-731-3139 o búscanos en el Facebook como Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés. En el YouTube puedes buscarnos como Ramiro Escobar T. El nombre del tema o de mi corta enseñanza es: los libres son fieles. Vuelvo a leer: los libres son fieles servidores de Dios. Los libres. Porque los que no son libres no pueden ser fieles servidores de Dios. Porque no es libre. Es lógico, la palabra lo está diciendo. Hay gente que quiere hacerlo, pero que no puede, porque está atado, porque los brujos siempre usan la palabra amarrados. Yo no voy a usar esa palabra, pero sí atados, atados a cualquier situación. Para una persona cristiana que quiere, a veces quisiera ser fiel asistente, a veces quisiera ser fiel orando a la oración, a veces quisiera ser fiel al ayuno, pero que hay algo que no le permite, es esa atadura, ese yugo de esclavitud. Hoy la Biblia nos va a hablar acerca de cómo salir de esa atadura. Son dos versículos que encontramos en el libro, en el Evangelio, perdón, no es libro, sino es el Evangelio de Juan, no Juan el Evangelio, porque aparte están las tres epístolas de primera y segunda y tercera de Juan, que son del mismo escritor, son del mismo pues evangelista, con diferencias. Juan capítulo 8, 31 y 32. Yo quiero que usted lea conmigo y, hermano amado, tómele sabor a lo que va a leer. Es como cuando usted, hermano, se sienta en una mesa y ve, dice, no, pues yo nunca le he comido, pero vamos a ver, y se echa el primer bocado y empieza a sentir sabor, empieza a saborearlo. Entonces aquí no tenemos en el oído los vellos que tenemos en la lengua para sentir el sabor de los alimentos, pero sí tenemos un sentido que el Espíritu Santo nos hará que saboreemos los dos textos de la palabra del Señor. 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice, ya no sale allá, ¿o sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria al Señor.
Hace muchos años, hace cientos de años o decenas de años, Estados Unidos tuvieron muchos esclavos. Como todos lo sabemos, los morenos fueron esclavos de los blancos. En México, en el tiempo del gobierno de Porfirio Díaz, hubieron muchos esclavos en México. Y a veces, tanto ser esclavo y vivir bajo esa esclavitud, caminar bajo esa esclavitud, la gente se acostumbra. Mi abuela fue una de las esclavas en aquella época y ella platicaba conmigo que habían las grandes haciendas y ahí trabajaban. Nunca vieron una moneda, un billete en el momento de la esclavitud. Había una tienda grande donde había de todo: comida, ropa, calzado, de todo lo que la gente usaba. Y me dice que el día de la raya, que era sábado, el día de raya, iban y hacían cuenta porque pedían entre semana y les daban 2 mudadas al año, una para salir ahí mismo y otra para trabajar, un par de calzado, eso era todo. Y decía mi abuela, dice, me debes 100 y 100 que te apunto son 200. Esa era la vida terrible y horrible de un esclavo. Pero llegó el momento, hermanos amados, cuando otro presidente, y creo que fue en ese, no sé si fue antes de Benito Juárez, proclamó libertad y ganaron la batalla para ser libres. Pero la gente, cuando el gobierno, cuando los patrones le enviaron una carta a cada uno de los esclavos y le dijeron, a partir de este momento en que estás leyendo tu carta, eres libre. Yo pienso que debería haber habido gozo, algabaría, como le llaman, bulla y tanto gozo en sus corazones de ellos, porque ya eran libres. No, fue al contrario. Algunos lloraban, otros se entristecían, porque no era lo mismo irse a ganar un peso a que aquí ya nomás le daban. Trabajaban, pero a que aquí le daban. Y le decían que se podían ir para donde quisieran irse. Y ellos ahí mismo, y dice, después ellos pedían seguir siendo esclavos la misma vida en que estaban antes. Estados Unidos no fue así, pero aquí este señor mártir, ¿así se llama? Luther King, exclamó, gritó libertad, luchó, le quitaron la vida, pero se ganó la batalla. Pero aquí no fue lo mismo, aquí fueron libres y como que despertaron, hermanos amados, y ahora toda esta gente es feliz, pero en México no. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? El ser humano, aunque ha nacido en una libertad nacional, tiene una libertad, pero el ser humano sigue siendo esclavo. Esclavo, hay mucho de qué ser esclavo. Aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo de Dios, hay gente que vive esclavos, y no se dan cuenta. El carácter, la persona que tiene un carácter explosivo, esa persona es esclava de eso. No puede dejar su carácter. Y cuando viene a ver, empezó a gritar, a decir, se molestó, explotó, reventó. Y algunas veces ya no quiere ser igual. Dice, yo no quiero ser igual, yo no quiero ser igual. Pero no puede, es esclava, es esclavo. Otros esclavos de la comida,
Hay gente que hasta se llena, hasta que tiene su pancita hasta media repuntando, no saben comer, sino que le dan rienda suelta al hambre. Y a veces se les quita el hambre, pero como sienten un poco vacío, le siguen atorando. Eso es pecado. Eso es glotonería. Y Dios no está de acuerdo con la glotonería. Eso es pecado. Por lo tanto, sigue siendo esclavo, aunque ya canta, aunque ya alaba, aunque lo que usted quiera. Pasa y recita un texto, pasa y canta, cualquier cosa, pero él sigue siendo esclavo. Amén. ¿Y cuántas cosas más? Hay gente que le encanta robar. ¿Ha visto usted esa enfermedad de robar? Que hay gente que tiene dinero, mucho dinero. Hay gente que todo lo tiene, pero pasa por ahí y se echó a la bolsa algo. Pero no es que lo necesite, ya es una manía. Es esclavo de esa situación. El Señor Jesús tenía una plática con en esta lectura. Los judíos siempre persiguieron al maestro a donde quiera que iba. Siempre le contradecían, siempre hablaban mal de él. Y ellos caminaban atrás, parecían moscas. Cuando la persona, no le voy a hablar de la persona, o cuando un animal, por ejemplo el perro, tiene la costumbre de revolcarse en cosas muertas y va caminando, hermano amado, y atrapa al mosquero. Van siguiendo el olor. Y también, hermanos amados, así pasaba con el maestro. Él iba caminando, él iba predicando, él iba sanando, él iba enseñando. Y los judíos atrás como moscas. No porque echara el mal olor, sino porque lo odiaban. Se sentían envidiosos. Porque ellos, siendo maestros de la ley, siendo hombres ilustres, según ellos, según tenemos, por ejemplo, usted vaya a capítulo 3 de Juan, vamos a ver un ejemplo. Capítulo 3 de Juan, un hombre inminente, un hombre que todo Israel lo respetaba, y ya lo hallaron en el capítulo 3:1, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió, Jesús no lo elogió, fíjese bien. Ah, sí, ¿cómo no? Mira, pásale por aquí, porque es lo que el hombre persigue, que lo elogien, que le toquen la espalda, que le sacudan el polvo, que le levanten el sombrero. Ya si pudiera que le pusieran los zapatos y los calcetines también se dejaba. Sí, porque nosotros los seres humanos siempre nos queremos levantar el cuello. Lo que el ser humano busca es fama, que le rindan honores, que a él le den la honra. Pero el Señor no estaba en ese momento, en ese caso, sino que le contesta en el mismo capítulo, verso 3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. No era nada más que vienes tú, Jesús sabía quién era él, sabía que era un hombre inminente. No le dijo: ah, sí, mira, que siendo maestro, siendo un hombre de verdad, que lo ama Israel, me vine a ver a mí. No, el Señor nunca le importó al Señor que le adoraran, que le honraran, que le dieran. No.
Él siempre caminó con su cabeza, hermanos amados, al frente, con aquella pues una persona con sencillez. Aleluya. Y le dice, no lo rechaza, sino que le dice, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Porque las personas que están siendo esclavas, es posible que no han nacido de nuevos. ¿Cuánta gente hay en el mundo, mi amado hermano, que están en la iglesia, se salieron y se fueron? Y después hablan mal del evangelio. Y después se vuelven enemigos del evangelio. Después tiran en contra del evangelio y enseñan en contra del evangelio. Esos son los llamados apóstatas, que estuvieron adentro, conocieron adentro, pero que hoy, porque ellos nunca fueron convertidos a Dios, porque nunca fueron cristianos, porque nunca nacieron de nuevo, se volvieron a ir. ¿Usted cree que Dios se pone a jugar con los seres humanos? No, porque la Biblia enseña que todo aquel que esté su nombre escrito en el libro de la vida, esté salvo. No es posible que hoy se entregó fulano, se entregó Chencho, vamos a poner el nombre. El Señor contento porque se entregó y me lo va a poner aquí. Pim, 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 pim. Chencho se llama, Chencho Policarpio. No, pero que hace 2 años, 1 año, 6 meses se aburrió del evangelio y se salió y se fue. Vamos a borrarlo otra vez. Ahí el que está escribiendo. ¿Usted cree eso? Dios no juega. El que le escribió su nombre. Y el que no lo escribió, no lo escribió. Hermanos, hay gente que nada más está un poco de tiempo y se va. ¿Por qué se fue? Porque nunca nació de nuevo, porque nunca fue cristiano, porque nunca fue un verdadero cristiano fiel de nuestro Dios. Por eso mi tema se llama los libres son fieles y servidores. Amén. Son fieles. Ellos no importa, no les interesa, no les importa el color de la iglesia, no les importa el número de la iglesia, no les importa nada. Ellos tienen en mente que el que viene a adorar aquí es a Jesucristo, porque son libres, libres, libres. Libres en el Señor. Y aunque esté pasando pruebas, luchas, aunque esté pasando cosas horrorosas, pero él dice, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque él estaba sarnoso, aunque sus hijos habían muerto, aunque sus bienes ya no tenía bienes, y lo más, pienso yo, eso soy yo, esa es mi teología mía. Cuando la mujer lo fue a ver y lo vio chorreando agua de sangre, hermano, ¿usted ha visto un perro cuando tiene sarna? Le escurre agua. Dice, qué cochino es el pastor. Y echa un olor feo. Ya no era aquel Job que llegaba a la esposa y lo abrazaba y lo besaba y lo llenaba de besos. Ya no era aquel Job que caminaba limpiamente con sus trajes, no de estos, mejores. Y llega la mujer y apesta mucho. Y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y un predicador dijo que le pegó una patada en las sentaderas y lo mandó para afuera. Hermanos, ¿dónde quedó aquella palabra que dice que en las buenas y en las malas yo voy a estar contigo? O sea, allá no existían y nunca para ella existieron. Hermanos,
Déjeme decirle que en las buenas y en las malas, el cristiano tiene que estar sirviéndole al Señor Jesucristo. Porque ya es libre. Porque ha sido libre con la palabra del Señor. Porque mire, la palabra del Señor es clarita, bien clarita en el verso. Déjeme buscarlo porque lo cambié. En el primero, en el 31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: usted y yo hemos creído en el Señor. Esto quiere decir que usted y yo, habiendo creído en el Señor, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos nacido de nuevo. Y venga lo que venga, pase lo que pase, peque quien peque, usted y yo no nos vamos a alborotar. Como hay gente, ya pecó mira, mejor me voy para estar aquí adentro, mejor me voy al mundo. Pues que se vaya, a ver dónde va a parar y qué le va a pasar. ¿Por qué? Porque no son libres, aún siguen siendo esclavos. Y a lo mejor es el predicador también. Porque habemos predicadores que no hemos nacido de nuevo. Porque habemos predicadores que predicamos tan excelente, se desplayan y hablan tan lindo y dicen: ¡wow! Amén. Este sí predica bonito, pero al rato vas a ver en dónde anda. Quizás un predicador, yo no sé si me va usted a comprender, un pastor indito, caserito. ¿Sabe qué es casero? No es que solo vive en casa. Son aquellos que viven en el cerro y que nunca que se bañan. O quizás una persona que ignora las letras, que no sabe leer bien la Biblia. Quizás, hermano amado, que no tiene sabiduría terrenal. La que tiene es la de Dios. Aunque sea un hombre tartamudo, pero dice: esta es la iglesia, este es el pastor que necesitamos, que nos dice la verdad, que nos habla de Dios. Hermanos amados, y el Señor Jesús le dice a las gentes que habían creído, pero fíjese bien también que no habían creído con todo el corazón. Porque mire que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces aquí repararon, aquí respondieron drásticamente, y le dicen en el 33, y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le contestan. Yo creo que yo oigo la palabra y la voy a escuchar donde quiera que vaya, y me tengo que quedar callado. No tengo por qué responderle desde la banca al predicador. Eso es mala educación. Eso no es bueno. Eso, hermano, es faltar el respeto a Dios primeramente y después al que está hablando. Nosotros tenemos que agarrar la palabra y meditarla. Si no es tan buena la palabra, no la reciba, pero quédese tranquilo. Amén. Esos son los libres. Esos no son los que ya no están en esclavitud. Meditan lo que dijo, lo procesan. Y tal vez en el corazón, como la concha de la ostra, va a encontrar una perla que es la palabra del Señor. Hermanos, y ellos le respondieron. Entonces, los judíos, ¿qué pasa con los judíos? ¿Eran religiosos, sí o no? ¿Ellos eran de la ley, sí o no? ¿Conocían a Cristo? No lo conocían. Aunque la ley hablaba acerca de Cristo, siempre habló de Cristo. Los profetas hablaron de Cristo. Isaías fue el evangelista del Antiguo Testamento, donde habló mucho del Señor Jesús. Y os nacerá un niño que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y habrá, dice Isaías, y una virgen parirá un niño.
Eso nos estaba hablando de que venía el Mesías, venía el Hijo de Dios, venía alguien quien, hermano, venía a salvarnos, porque en Mateo dice, porque Él había venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, lo que yo quiero hacer énfasis es que en la iglesia, en el cuerpo cristiano, siempre hay y habrá mucho de gente que no ha sido esclava, que no ha sido libre, sigue siendo esclava, sigue siendo viviendo y obedeciendo a las leyes de esa esclavitud. Pero nosotros, los que hemos sido libres, hermanos amados, tenemos que ser libres en Cristo Jesús. Yo tengo un escrito aquí, el carácter del verdadero cristiano, del verdadero discípulo de Jesús. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, el verbo permanecer, especialmente en Juan, no significa meramente una continuidad, sino una comunión. No es cuando dices que, porque lo habla el capítulo 15, el que permanece, la palabra permanecer lo habla como 3-4 veces en el capítulo 15 de Juan, pero no es en realidad que está diciendo que tiene que continuar una vida, no, porque hay gente que continúa una vida cristiana, pero siguen siendo esclavos de alguna situación, de su propio pensamiento, de sus propias maldades, de sus propias ideologías. No cambian, y Cristo no ha cambiado porque no le han permitido al Señor que cambie. Necesitamos permitirle al Cristo de gloria, a nuestro gran libertador que se llama Jesucristo, a Él. Y dice, hermanos, no es meramente continuar una vida cristiana bajo de una esclavitud. No, hermano, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Es que la persona viva una vida de comunión. Es lo que está diciendo la palabra. El permanecer, el permanente, es una vida, es una comunión, debe tener con Dios. En otras palabras, cambiamos la palabra comunión por un compañerismo. Amén. Dígame algo y contésteme con franqueza. ¿Me estoy dando a explicar? Levante la mano el que no me ha comprendido, para volver a explicárselo. Amén. Porque los veo tan, no sé si es espantados o es que no me están tomando la palabra. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender bien que la palabra nos habla, y a veces como nos los avienta la palabra, no es así. Tiene su manera de interpretarse. Porque muchas veces, porque hay gente que se mete y dice: no, es que la Biblia que así dice, que las mujeres que van a dar a luz tienen que venir hasta los 60 días o los 40 días. Eso no es cierto. Mal interpretación de la palabra. En otras ocasiones habemos predicadores que decimos: la mujer que está en su menstruación no puede entrar a la iglesia. ¿Por qué no? Si la sangre de Jesucristo nos ha lavado con su sangre. Porque en el Antiguo Testamento no podía pasar alguien quien estaba manchado de sangre, alguien quien había pasado o había tocado un muerto. No podía entrar. Y entonces habemos predicadores que metemos reglas, ponemos reglas que no son así, porque no hemos interpretado bien la Biblia. La palabra de Dios hay que interpretarla. No es nada más soltar la palabra, no es nada más decirla, porque voy a confundir. No voy a persuadir, al contrario, voy a ponerlo más a todo así. No le entendí al pastor que dijo. Gloria al Señor. Si usted se encuentra al sur de la ciudad de Houston y no tiene un lugar para adorar al Señor, no tiene un lugar de congregación, te invitamos cordialmente a la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés, que estamos ubicados en la 7808 de Belfort Street, Houston, Texas 77061.
Teléfonos son 832-731-3139 y ahí estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Esto es la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés al sur de Houston. Para más información puedes contactarnos al teléfono 832-731-3139, 832-731-3139 o búscanos en el Facebook como Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés. En el YouTube puedes buscarnos como Ramiro Escobar T. Entonces, hermano, lo que el Señor quiere de nosotros es un compañerismo, que caminemos juntos con el Señor, que caminemos de la mano con el Señor. ¿Por qué compañerismo? ¿Por qué el Señor quiere un compañerismo? Hermano, déjeme decirle, ¿usted tendría en su casa un ladrón viviendo? ¿Qué dice usted? ¿Tendría usted un drogadicto en su casa viviendo? ¿Tendría usted un gran asesino en su casa viviendo? ¿Verdad que no? Dios no puede caminar con alguien quien vive en pecado. Dios no puede caminar con aquellos que aún siguen siendo esclavos. Y déjeme decirle de una vez, esclavos del sexo. Dios no puede caminar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es de pecado. Porque Dios es limpio. Por eso dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo: sé santo porque mi Padre es santo. Porque Él se fue al cielo con el Padre y viene por la iglesia a levantarla y llevársela, y se la lleva al seno del Padre. Y una persona que continúa en sus errores, continúa en todo lo que hemos mencionado, amados hermanos, no puede estar con el Maestro. Tiene que cambiar, tiene que ser transformado, tiene que ser regenerado, tiene que vivir una vida libre, una vida que haya nacido de nuevo. ¿Hasta dónde llegó la ignorancia de este varón? Que le dice al maestro: maestro, ¿cómo es posible, siendo yo hombre viejo, vuelva a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Hasta dónde llegó su ignorancia? Hay cristianos que son ignorantes, que ignoran, viven en la ignorancia. Y le voy a decir por qué. No ignorantes por otra cosa, porque sean usando la palabra torpe. No, ignorantes de este libro, de lo que este libro dice, de lo que esta palabra dice, de lo que ella enseña. Y los que no leen viven viven en este mundo de esclavitud y de oscuridad. Son esclavos porque no han conocido. Porque el Señor dijo entonces a los que habían creído, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceres en mi palabra. O sea, si tú tienes un compañerismo con la palabra, si tú tienes una disciplina en leer la palabra, si tú tienes, hermano, siempre esa palabra en tu mente, en tu vida, ella os hará libre. Es la palabra en nuestra vida que nos hace libre, hermanos, libres por siempre. Y dice, yo voy a seguir leyendo el verbo permanecer, especialmente, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Déjeme. Permanecer pues en la palabra de Jesús es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida. O sea, por ejemplo, las leyes de Estados Unidos. Usted, las leyes de tráfico, usted no va a pasar por un stop o un stop, como le llamen, estando ahí. Usted tiene que parar, porque si usted se lo pasa puede causar un accidente, o lo ve el policía y le dan un ticket. Eso va a ser la norma de su vida mientras viva en Estados Unidos. Tenemos que respetar. ¿Qué será? En las escuelas, hermano, ya en el tiempo de la clase,
tiene tiene algo que le marca su tráfico. Creo que a 20 dice allí. Y tiene usted que menorar su tráfico, porque si no puede matar a un niño. Y ahí están los policías con las torretas duras. Y eso es una norma de vida en nosotros mientras vivamos en Estados Unidos. Tenemos que respetar las leyes. Entonces, la palabra de Dios debe ser la norma, una norma de vida en nosotros. Vivir, recordar qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y pedirle y leer la palabra para que yo pueda ser libre de tantas esclavitudes que estamos viviendo. Dice, permanecer pues en ella. Dice nuestra vida. Esta vida de obediencia es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo. 2. El privilegio del verdadero discípulo de Cristo es conocer la verdad. Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. El verbo conocer para los judíos es tener una experiencia personal. Y aquí yo puedo decir una experiencia personal nosotros con Dios, con Jesucristo. Hermanos, nosotros, todos aquellos cristianos o todas aquellas personas cuando entran por primera vez a la iglesia, ellos no saben cuál es la manera de comportarse, de vivir, de vestirse o de cualquier cosa, no saben. Pero a través de la palabra, cuando empiezan a leerla, se van dando cuenta que wow, ya no voy a poder llegar así al templo, ya no voy a poder hablar así en el templo, ya no voy a poder mirar así en el templo. Yo tengo que ser, ¿por qué? Y empieza la palabra a transformar, a cambiar a la persona, a nacer de nuevo. Porque es la palabra. Es, hermanos, en los Estados Unidos es la ley que nos cambia aquí a todo mexicano, a todo hondureño, a todo salvadoreño, a todo ecuatoriano, a todo mundo de otros países. Venimos y dejamos las costumbres en nuestra tierra, porque aquí son otras y eso nos cambia para vivir una vida diferente. Amén. Yo no sé si usted sabía que todo aquel que pasa en un tráfico peligroso le dan un ticket si lo ve el policía. Anda en mi tierra, no, hermano, allá pasa como pasa y que ni caso le hacen al policía. Al contrario, le dicen, le gritan, ahora, y empiezan a decirle y a maldecirlo. Pero hágalo aquí. Aquí la ley norteamericana es la norma de vida nuestra. Y como cristianos nosotros, la palabra de Dios debe ser la norma de vida en nosotros como cristianos. Y cuando la palabra de Dios es una norma en nuestra vida, es cuando nosotros nacemos de nuevo. Es cuando nosotros somos libres. Es cuando Dios nos hace libres para siempre. Porque la palabra nos hace libre, dice aquí. Y todo esto se los estaba diciendo Jesús a los que habían creído en Él. No a otra gente. Porque a los de afuera, a los del mundo, eso no saben, no conocen. Pueden leer la Biblia, pero no la entienden y no cambian. Yo platicaba con alguien anoche, o ayer por la tardecita, y me decía, en su creer de él o en su ignorancia de él, yo, dice, le rezo a no sé a quién y le enciendo su veladora y tengo comunión con Dios, pero le empina la botella. Eso no es tener comunión con Dios. Dios no tiene comunión con una persona así. Dios no tiene comunión. Y me decía, ¿usted cree? Y me dice, ¿y usted cree que no tengo comunión con Dios? Me dio pena, tuve que darle un poquito de vuelta y después le dejé caer el garrote. Amén, para que no lo sintiera tan duro, ¿no? Porque hay que tener gracia para hablar del Señor. Le dije, no. Y al último le digo, mire, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Y se quedó callado y me empezó a escuchar. Espérame tantito y a lo mejor algún día voy a la iglesia. Y después agarro un platito, estaba asando carne y me dio un poquito de carne ahí asada. Agradecido el hombre. Y hoy que salía yo para venirme para acá, para encender el carro,
me dice, él iba a caminar, me dice, pastor, dice, cualquier ratito, dice, yo lo invito para que platiquemos, me dice. Hay gente que necesita del Señor. Hay gente que tiene sed del Señor. Hay gente que quiere cambiar. Hay gente que quiere ser diferente a la vida en que están llevando. Y el único que hace diferente a la persona y el que hace la diferencia se llama Jesucristo. Y los que ya estamos dentro, hermanos amados, puede ser que algunos de nosotros aún sigamos en esclavitud. Pero entonces tenemos que leer la palabra de Dios para que seamos libres en el Señor. Porque dice el 32, y conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará libre. Aquí no dice que el Señor, pero déjeme decirle, la verdad es Cristo. Según el 14:6, yo soy. Amén. Entonces, el que hace libre es Cristo a través de su palabra. Porque la palabra tomó carne. Amén. La palabra es Jesucristo. Porque en el principio era el verbo, dice la Biblia. Y si era el verbo, era la palabra entonces. Hermanos, y cuando venimos a Cristo, Él nos hace libre a través de la lectura de la palabra del Señor. Y dice, y conoceréis la verdad a través de la comunión con Dios, a través, hermano, del caminar con Dios. Vamos a ir conociendo la verdad que es la palabra del Señor, la verdad que es Cristo, la verdad es el caminar con Cristo. Hermanos, vamos siendo libres, vamos dejando, se nos va desprendiendo como la muda. No sé si usted ha visto a una serpiente mudar. Se le va desprendiendo el pellejito y donde va caminando se le va trabando en algunos pedacitos de palo y ahí va quedando hasta que sale una serpiente tierna, nueva. ¿Cuántos han visto eso? Nadie lo ha visto. Santo Dios. Siendo de Honduras y del Salvador, yo soy de Chiapas. Amén. Y echan ciertas chuquillas, siempre. No sé si me doy a explicar de eso. Pero hermano, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Comparando y poniéndole un ejemplo que a través de caminar, a través de tener comunión con Dios, a través del compañerismo con Cristo, se nos va desprendiendo esa capa, esa concha, ese cuero pecaminoso, ese pensamiento horrible, ese corazón duro que no siente, ese corazón que no sabe perdonar, ese corazón que no sabe amar, ese corazón que siempre está todo amargado. Se nos va desprendiendo y vamos caminando con Cristo Jesús. Amén. Porque es Cristo. Cristo está en nosotros, dice su palabra, capítulo 6, versos 19 y 20 de 1 Corintios. Amén. Gloria al Señor. Y dice, y la verdad os hará libre. Por eso vienes aquí, cantas con gozo, con alegría. No te sientes amargado, no te sientes pegajoso, no te sientes mal. Te dolía la cabeza allá en tu casa y viniste aquí y aquí se te va el dolor de cabeza porque entras al compañerismo, a la comunión con Dios y el Señor radica en las alabanzas y cuando cantas con todo el corazón, todo demonio se aparta, todo demonio se va, toda enfermedad se va. ¿Por qué? Porque Cristo es el sanador, porque Cristo es el único, no hay otro, hermanos amados. Por esa razón seremos verdaderamente libres a través de la palabra del Señor. Bendecido. Estos señores le dicen, nosotros esclavos, yo creo que estás mal de la cabeza, Señor, porque nosotros somos hijos de Abraham. Eso es lo que dijeron ellos. Vamos a ver en el versículo 33. ¿Sí? Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos, ni nadie, como dices tú, seréis libre. El 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Amén. Hay cristianos, quizás usted no se ha dado cuenta, pero como yo estoy fuera de la barrera, yo veo todo. Hay cristianos que se echan una, se echan dos, se echan tres. Amén. Usted no los ha visto. Y se echan su cigarrito. Porque aquí en los Estados Unidos hay iglesias que tienen su área de fumar. Amén. Y algunos hasta puro fuman. Siguen siendo esclavos del vicio. Echan su traguito. Había un hermano por allá por un lugar que se llama Nueva Chontalpa, Campeche. Ya teníamos como unos 5 o 6 meses de estar ya pastoreando ahí. Y un día me llamó su esposa: hermano, venga, quiero enseñarle algo. Y abrió el ropero, allá se dice ropero, estaba la ropa, y abrió, y en una esquina había una botella casi pata de mula, que así le llaman, por acá sí. Y le dije: hermana, ¿y quién toma aquí? Pues el hermano, mi esposo, él se llamaba, no sé. Y le digo: ¿cómo? Sí, él se echa una en la mañana, cada vez que va a desayunar, cada vez que va a almorzar y cada vez que va a cenar. Echa su traguito para que le digiera, dice, para que le abra el apetito, dice. Hay una iglesia por acá, por el sur, quizás, no sé, que echan sus 2 o 3 cervecitas, porque no es malo. ¿Se acuerda que los invité a todos aquellos que tengan alfombra alrededor de su cama y que le echen 2 o 3 cervezas y a ver cómo va a oler después? Entonces, si así apesta, ¿cómo apestará el cuerpo? ¿Cómo apestará el organismo? ¿Cómo es el templo de Dios? Y entonces, hermanos, nosotros somos libres en el nombre del Señor. Pero vamos a seguir leyendo. El verbo conocer para los judíos es tener experiencia, y una experiencia con el Señor. Y si se trata de conocimiento de Dios, la felicidad del verdadero discípulo de Cristo, ya no tengo más, ya no seguí escribiendo. La verdadera felicidad de un hijo de Dios es ser libre. Con todo su corazón lo va a hacer. Y ya se va llegando la hora del servicio y dice: apúrense, hijos, apúrense, esposa, o mi amor, Hani, como le quiera decir, vámonos a la iglesia. Sí, mi amor, le dicen: yo ando también ya con el niño, que cuando no tienen niño, hoy va a ser acción de gracia. Ya cocí la comida, mi amor, vámonos. Pero con alegría, con gozo, porque ya no son esclavos, sino son libres por la palabra del Señor. Porque han aceptado al libertador Jesucristo. Y estoy terminando en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos libres habremos aquí? Levante su mano los libres. Los libres que ya aceptaron a Cristo en su corazón como su Salvador. Y que ya no piensan mal, que ya no. Porque a veces, hermanos, lamentablemente, o bendición, no sé, llegué a trabajar aquí, porque me gustó trabajar, hermano, no piensen que no. Fui trabajador aquí. Como era pintura, siempre los muchachos, o sea, los que Dios me dio por hijo, siempre le daban oficinas para pintar. Y estaban ahí arreglando, y los secretarios, las secretarias, y me decían, los escuchaba yo, sus pláticas, sus ideas, como un mundano. No eran cristianos, pero ellos iban a la iglesia, a Leywood. Allá iban. Y cuando yo veía, después que les escuchaba yo la plática, les empezaba a hablar de Cristo. No, si yo soy cristiano. Y dije: wow, ¿y cómo estarás? Si sus pláticas, sus palabras fueron otras. Un cristiano que habla de Cristo, un fiel de Dios, canta un coro, una alabanza donde quiera que se encuentre.
porque es libre en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que demostrar nuestra libertad aquí adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la tienda, lavandería, en su trabajo, en donde quiera que se encuentre, porque usted es libre en Cristo Jesús, porque usted ya no es esclavo de nadie, ya no es esclavo de su propio pecado. Hay gente que sigue siendo esclava de su pecado, pero por eso tenemos que conocer entonces esa libertad. Tenemos que conocer la palabra del Señor para que ya no seamos esclavos del pecado. Jesús le respondió: de cierto te digo que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el Señor le habló a todos aquellos que habían creído, a nuevos, que tenían que abandonar costumbres y enseñanzas en su vida. ¿Es pecado persignarse? No. Pero hay gente que no han dejado todavía eso, que de repente, yo no sé qué significa, dicen que la cruz, eso no es cierto, es mi dedo pecador. Amén. Y fíjese bien, eso entonces no lo han olvidado, siguen practicándolo. Le digo por qué, porque no lo dice la Biblia, no lo enseña mi libro, no lo enseña el Evangelio. Algunos cargan cruz aquí, y dice por ahí un cantante: la cruz que tú cargas aquí, cárgala dentro del corazón, el que anda crucificado. Porque aquí en Estados Unidos, cristianos y no cristianos cargan esa cruz. Yo no sé si no han entendido la palabra cruz o qué es lo que significa. ¿Sabe que en eso atormentaron al maestro? ¿Sabe usted que esa fue el arma para matar al maestro? Y voy a cargar yo con quien mataron a mi Señor. Es como cuando se matan a un familiar y le dice: a ver, que después que lo mató, préstame el arma. Ah, hombre, yo la guardo como recuerdo de que con esta mataste a mi primo hermano. Óigame, o mataste a mi hermano o a mi hijo, yo la voy a guardar. Tráeme el puñal ese, como tiene una cruz, yo la voy a alzar como recuerdo. No, hermanos, al único quien merece adoración se llama Jesucristo, y el santo es usted, no la Santa Cruz. Entendamos perfectamente eso. Nosotros somos libres a través de la palabra del Señor. Si usted se encuentra al sur de la ciudad de Houston y no tiene un lugar para adorar al Señor, no tiene un lugar de congregación, te invitamos cordialmente a la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés, que estamos ubicados en la 7808 de Belfort Street, Houston, Texas 77061. Teléfonos son 832-731-3139, y ahí estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Esto es la Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés al sur de Houston. Para más información puedes contactarnos al teléfono 832-731-3139, 832-731-3139, o búscanos en el Facebook como Iglesia Cristiana Nueva Vida Pentecostés. En el YouTube puedes buscarnos como Ramiro Escobar T.